Entonces, no queremos demonizar, no queremos separar, ¿vale? Por eso que también hay que saber integrar el trabajo con médicos, con médicos generales, con psiquiatras, con especialistas del dolor, con anestesistas, con traumatólogos, y trabajamos en común y nadie se quita de nadie. Al revés, se dice, ¿viste paciente? ¿Qué es lo que le puede ir mejor? Vale, pues voy a probarlo yo, pues pruébalo tú y vamos a decidir. Esto es lo ideal. Ya que se lo diga ella, pues en la pila, que te lo vaya mirando. No, pero se ha iluminado. Ahora sí. Sí, lo estoy pasando ahí, pero... También, se lo llevo que te un poco también en la pila. Sí que va. Eso sí que va, sí que va ahora. Es que ahora digo que a veces necesita un poquito de... Vale. Vale, vamos a intentar comprender, intentar, porque el dolor crónico es muy complicado, el dolor ya en sí es muy complicado. ¿Vale? Los fundamentos de la medicina china, las terapias y la integración. ¿Vale? Pues vamos a hablar. ¿Vale? Solo la gente que ha pasado por un dolor crónico o que está pasando sabe lo que es un dolor crónico. O sea, es una cosa que puede llevar a derrumbar, a sumir a la persona en lo más profundo de... Porque, sobre todo, muchas veces el dolor no se ve. Entonces, te pueden decir, ay, pues tú estabas el otro día por la calle, claro, que estás llorando, no sé, ¿no? Cualquier cosa se me queda paciente. Entonces, hay que comprender que al final es una cosa bastante importante. Definición del dolor crónico, y a veces, ahora cada vez más hay más unidades de dolor, ¿está bien? Antes no había tantas, eso creo que no había poquitas en Valencia, sobre todo en España. Ahora hay más, ahora en todos los hospitales hay una unidad de dolor, o sea que muy bien, ¿vale? Y se está ahondando más en este tipo de problemas. Que también es el síntoma, pero vamos a intentar un poco desde ahí arrancar esto. Persiste más de 3 meses, diríamos, ¿vale? Y exceder el tiempo habitual de curación, el tiempo estimado. Son estadísticas. El dolor crónico puede deberse a lesiones, inflamación o alteraciones neuropáticas, ya según desde la medicina occidental, ¿vale? En el mundo, pues diríamos un 20% de la población mundial, que es muchísimo, muchísimo, ¿vale? Lo que afecta también a la vida diaria en todos los sentidos, ¿vale? Incidencia mayor en adultos mayores, en mujeres y a nivel de global, ¿vale? El paliar el dolor crónico, el país o el que consiguiera un poco llegar a eso sería como una ganancia ya a nivel económica, social, del país, increíble. Es un verdadero problema. ¿Qué asociamos con el dolor crónico? ¿No? Pues, asociamos los dolores articulares, ¿vale? En aproximadamente un 30% de la gente. La fibromialgia o el malestar generalizado, afectando un 15% de la población, ¿vale? Lumbalgias crónicas en adultos, hasta un 25%. Y también, pues, un poco, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Que tendríamos que tener un manejo multidisciplinar del dolor. ¿Vale? El impacto físico del dolor, ¿vale? Podemos pensar que tiene una parte física de dolor crónico, no siempre, ¿vale? Pero es una parte de ellas, es un malestar físico. Hay veces que puede iniciar físico o puede iniciar emocional Y acabar en físico. y acabar en físico, ¿vale? O sea, tenemos la doble vía. Esto tiene más explicación cuando lo observas desde la medicina china, ¿vale? Consecuencias emocionales, ¿vale? Ansiedad, depresión, puede generar ansiedad, que puede generar un dolor en el pecho o un dolor en la espalda, ¿vale?
y al revés, depresión, o al revés, por ese mismo dolor continuo y por la imposibilidad de manejar, ¿no? Entonces, que dice, mi vía de escape era el deporte, me he lesionado, ahora me dicen que es crónico, con lo cual no se me va a ir nunca, entonces no puedo hacer deporte, luego no tengo vía de escape, luego esta pelota se transmite a todas las fases del cuerpo, ¿no? Todas las fases, a nivel físico y a nivel emocional, a nivel de pareja, a nivel de amigos, a nivel de todo. Y a nivel de repercusiones sociales, ¿no? La calidad de vida social, del paciente, del ocio, del trabajo, de todo. Pero el dolor crónico nos afecta a todo, ¿no? Si yo me hago una herida, se me cura, punto, ya está, ¿vale? Pero si es crónico y tengo el dolor continuo, es un problema que no puedo solucionar diariamente. Esto genera también una frustración, el paciente va yendo de terapeuta en terapeuta, ¿no? Buscando alguien que le ofrezca esa solución. A nivel de tratamiento convencional, en salud nuestra, digamos, de seguridad social, ¿no? Pues se ofrecen tratamientos farmacológicos, inyecciones, pastillas, inyectaciones, y por eso la necesidad de enfoques integrativos, que puedan abordar el dolor de todos los aspectos, ¿no? De las partes naturales, como de las partes clínicas, como incluso tratamientos como el corticosteroides para el dolor pueden generar efectos secundarios, depresión, ansiedad, que a su vez se puede generar otra vez la consecución del dolor crónico, ¿no? Y por otro lado, nos viene muchas veces esa depresión y ansiedad de pacientes a nivel de concentraciones o con corticosteroides habituales, ¿no? Que vienen a la acupuntura un poco para paliar esos mismos efectos secundarios de la medicación, ¿no? Y añades otra terapia. Pero bueno, y entonces llegamos nosotros, ¿no? Y dices, vamos a ver, vamos a enfocar esto de manera diferente, ¿vale? Vamos a intentar ver como un todo. Sabemos un poco de medicina china, o de Ayurveda, o de Tai Chi, o de deporte, lo que sea. Observamos al cuerpo como en una partición de 5 elementos, de 5 partes, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos parte del cuerpo en 5 trozos. Estos 5 trozos, y cada uno de ellos lo podemos partir en 2, todo en el cuerpo. Esto ya vendría de la filosofía del Tao, si queréis algo de Tao, el libro que se llama mucho lo que es el Tao de la voz, que habla un poco de lo que es el Tao, que todo, el 1 se divide en 2, y el 2 se divide en 4, y todo se divide, pero todo parte de esa primera división, ¿no? Entonces, los contrapuestos, ¿vale? Vamos a hablar en todo yin y yang, en todo yang y yin. El yin y el yang es relativo, ¿vale? Siempre digo, el blanco y el negro, ¿vale? Sí, pero un rojo claro y un rojo oscuro también son yin y yang. ¿Me explico? Con esto quiero decir que el yin y el yang es mucho más profundo que pensar solo en contrapuestos, ¿vale? Porque son contrapuestos relativos. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando hablamos en yang, vosotros sabéis si yo hablo de yin y yang, o es algo de idea, ¿no? Sí, desde la medicina china, el yang significa muchas cosas. Significa la luz, significa la actividad, significa el calor, significa el movimiento, muy bien. Simboliza muchas cosas, el yang, ¿vale? El yin, en cuanto a estas cosas, lo contrario. Si el yang es la luz, el yin sería la oscuridad, ¿no? Si el yang es movimiento, el yin sería la quietud, ¿no? Y entonces dirían, oye, a veces algunos que dicen, es mejor el yang, pues que el yin es lo malo. Y dices, no, porque todo es necesario. Se equilibran. Claro. Y tú no puedes ver el yang si no tienes el yin, porque son relativos el uno al otro. Lo masculino y lo femenino. Como lo complementan los femeninos, se complementan, claro. ¿Vale? Siempre hay una relatividad, ¿vale?
Esto se aplica a todo, ¿vale? Yo puedo decir que algo es yin o es yang referente al movimiento. Uy, este niño es muy yin, es muy acurradito, muy tranquilito, tiene poco movimiento, ¿eh? Niño más yin, ¿vale? Con respecto al movimiento, ¿vale? Pero con respecto El intelecto o al intelecto puede ser más yang, porque es muy rápido, es muy quietecito de actividad, pero es muy rápido de mente, ¿vale? Es muy yang a nivel mental, ¿eh? El otro, por ejemplo, puede ser más yin a nivel de actividad mental, ¿no? O de shen, que diríamos en medicina china, ¿no? Entonces, todo es yin y todo es yang, y por eso se dice que de todo yang hay yin, porque nada es solo yin, es solo yang, ¿vale? Con todo esto lo aplicamos también al resto del cuerpo, ¿no? A todo el cuerpo. Y hablamos como el chi como la energía de todo el cuerpo, ¿vale? Como una energía que, imaginaros, es 100, ¿vale? Si estamos en armonía, ¿vale? Y tenemos 5 partes, ¿vale? Pues sería 20, 20, 20 de chi en cada sitio, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que unos hacen más deporte, otros igual descansan menos, otros están más preocupados, otros tienen mucha capacidad mental, ¿no? Entonces, esto se va repartiendo por el cuerpo no siempre de manera equitativa. Y también depende de la genética de tu papá, de tu mamá, se puede desarrollar el músculo, pero con un paciente que tenía yo, ¿no? Que sus 2 padres eran deportistas de élite. Y el chaval no hacía prácticamente nada y estaba fuertísimo. Pero ¿qué hace? No hace nada. ¿Pero qué? Claro, la genética brutal, ¿no? Entonces, hay parte de la genética también se contempla. Entonces, para hablar de un poco, para separar el cuerpo como en 5 aspectos, ¿vale? Vamos ya en el tema del cuerpo. Se habla de los 5 elementos, ¿vale? Tenemos el fuego, tierra, metal, agua y madera, ¿vale? Entonces, todos entre ellos se interrelacionan, ¿sí? No. Es que aparte como que aquí está, en el libro está explicado que aquí como que está bien. Sí, creo que la suben, ¿eh? Bueno, Y creo que también está. Es que la has contado una chica que no podía asistir y se queda grabado de Sí, luego lo tienes. Entonces, estos 5 elementos están relacionados con la naturaleza todo el rato. ¿Vale? Hay fuego que se convierte en cenitas, que las cenizas van a parar a la tierra, que la tierra se va a mover, al moverse se va a generar más líquido, como pasa en las placas más internas de la tierra, luego al enfriarse puede haber metal, al metal, todo está relacionado. ¿Vale? Y con ello enlazan con el cuerpo. El cuerpo todo está en relación, ¿vale? De manera que dicen, fuego, vamos a poner el corazón y el intestino. Puso relación con el fuego, con el vigor, con la fuerza, del impulso, de la circulación, ¿no? ¿Qué corazón tiene, ¿no? ¿Qué corazón le pone, ¿no? Esto es mucho más profundo, ¿eh? Esto es un resumen muy resumido de lo resumido, ¿eh? ¿Vale? Pero eso es un poco como en el flujo, ¿vale? A nivel de la tierra, dijeron, vamos a asociarlo con el bazopáncreas, con el estómago, ¿vale? Porque la tierra es lo que absorbe, como el estómago, ¿no? Que absorbe, porque tiene los nutrientes, tiene los minerales, absorbemos desde la tierra, desde el estómago. El metal, vamos a asociarlo con el pulmón, ¿vale? Como una parte del sistema global defensivo, ¿no? Ese metal, ¿no? Esto es mucho más profundo, ¿vale? Esto es mucho más profundo. Vale, el agua, vamos a asociarlo con el riñón, ¿vale? Con el metabolismo del agua, ¿vale? Esto es muy sencillo, ¿vale? Con la parte renal, Y la madera, que vamos a asociarlo con el hígado, ¿vale? La madera, podemos asociarlo también al hígado por échale más madera, ¿no? El hígado es la ira, la voluntad del coraje, más, ¿no? El hígado de la vesícula, ¿no? Entonces, es una manera de relacionar, de interrelacionar una cosa con la otra.
¿vale? Y decir que todo el cuerpo está en relación continuamente. El corazón está relacionado con el riñón, con el páncreas, con el pulmón, todo está en relación. Era una manera de dividir, lo dejemos de separar de que cuando esto inicia, hace 4.000, 5.000 años, no tenían radiografías, no habrían cuerpos, no tenían resonancias, no tenían disección, ¿vale? Entonces, era una manera de explicar, ¿vale? Que a nivel de China, porque tiene una parte más tradicional, se ha mantenido en el tiempo y hay que saber por eso entender, pues tú decías, otra, pero tengo que leer otra vez porque tiene que ver el pulmón con el metal, ¿no? Y claro, porque tienes que entender un poquito de filosofía, que da una teoría básica, para entender esa relación, ¿vale? Por muchas características que tienen que ver el metal con el pulmón, ¿no? Con el frío, con la montañas, con el pico, con el deshielo y con el... Eso es. ¿Vale? Pero era una manera de partir el cuerpo psicotrópico, de alguna manera, y de decir que estaban relacionados entre ellos. ¿Vale? De manera que decimos que el chi fluye a través de los meridianos que enlazan distintas áreas del cuerpo formando un sistema energético integral. ¿Vale? Cada zona, ¿vale? A su vez, asociada con un órgano, ¿vale? Tenía un camino en el cuerpo. ¿Vale? Un camino de manifestación. Esos caminos son los que llamamos los meridianos. De manera que, sin tocar el corazón, esto se fue a un breve momento, era de manera totalmente empírica. Es decir, se observó que todos los que tenían patología cardíaca tenían dolores en esta zona. O, a la vez, aquellos que habían tenido dolores en una zona, también habían tenido patología cardíaca. Y todo eso se empezó a relacionar empíricamente. Nace del empirismo. ¿Vale? Pruebas, error. Ostras, pues siguen una línea. Pues vamos a unir esa línea. Pues vamos, Entonces era una manera de intentar llegar de alguna manera a esos órganos, a esa parte del cuerpo, porque no solo es el órgano, ese órgano va relacionado con la emoción, va relacionado con una musculatura, va relacionado con áreas, ¿no? Se llaman esferas funcionales, ¿no? Con esferas, ¿vale? Entonces, yo podía estimular un área del cuerpo y poder llegar o regular al órgano o, ¿sabes? O sacar, regular, estimular esa energía de toda la esfera. ¿Sí? ¿Vale? También puede ser a nivel diagnóstico. Como, ostras, meridiano de vejiga, ¿no? Pasa por aquí. Ah, pues me duele esta zona y siempre me duele esta zona y siempre me duele este camino, ¿no? Pues podría tener relación con la misma vejiga o con todo lo que ponía la vejiga, ¿vale? He visto que pongo dos, van por parejas de yin y yang, ¿vale? Pues decimos que todo funciona en yin y yang, ¿vale? Esto es mucho más largo, tengo una hora, ¿vale? Pero es un poco que sabéis un tipo de idea, ¿vale? Entonces, este camino puede ser el riñón, puede ser la vejiga. Ostras, me duele siempre aquí, por ejemplo. Cosas curiosas, ¿vale? Que vais a entender enseguida. Ostras, que siempre tengo tendinitis, ¿no? Y me lo tratan, voy al bicho y me han puesto infiltraciones, me han puesto tendinitis crónica, igual, ¿vale? Pregunta. ¿Tiene usted problemas de intestino? ¿Cómo? Me está preguntando, ¿cómo se trata? ¿Tienes problemas intestinales? Estreñimiento, diarrea, traducción, tal. Ah, pues sí. No puedes ser siempre que el órgano esté afectado, ¿no? Pero entra, quiere decir, una nueva dimensión de relación que en la medicina occidental no se tiene. ¿Vale? Porque aquí hay zona de manifestación del intestino grueso. No se está teniendo en cuenta. Quizás esa persona no se alimenta bien,
Y por eso vienen tendinitis. Os hago casos que me pasan en mi consulta, muy habitualmente. Problemas de rodilla, muchas veces. Que es uno de los problemas más gordos del dolor crónico. La osteoartritis de rodilla. Alguien le ha preguntado cuántos estudios a veces se ven de todos los que hay, ¿no? Si tienen problemas de artritis, tienen problemas de estómago. Y está, bueno, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿quiere decir que dejas de hacerle tratamiento normal o que dejas de tomarse lo que le ha hecho el médico si le hace falta una vitamina o si le hace falta o el complemento dietético o la alimentación? No, es que además tenemos más. Si hay problema también del estómago, hay que intervenir también en el estómago. Y si ese vaso estómago, a su vez, va relacionado emocionalmente con la emoción de preocupación, de obsesión, del pensamiento repetitivo, también hay que tratarlo. O por lo menos preguntarlo, igual no. Pero observamos no como una estructura en sí, sino como una interrelación de esa estructura con el resto de estructuras. Porque si nos vamos embriológicamente, cuando el feto se desarrolla, es parte de una misma fusión. Y hay hojas embrionarias, y hay relación. Y lo que yo le digo otra vez a la gente que cuando el nervio va por aquí, llega a la columna, y de la columna va a entrar en el cerebro, ese nervio, pues a sinapsis, se queda conectado con otro nervio a nivel de troncoencéfalo, a nivel neural. Antes de llegar a la zona sensorial que me va a decir, oye, Elena, que te duele el codo, ¿vale? Pasa por la zona emocional del cerebro. ¿Me quieres decir que pasa por ahí y llega a la zona y esa zona no le influencia? Si forma parte de esa zona emocional, ese tipo de... ¿Me quieres decir que no puede tener ninguna relación? Claro que sí. Esa zona emocional está bien, vale, nada. ¿Vale? Pero si no, tiene influencia sobre ello. Quiere decir que a nivel estructural hay relación. Una cosa se sabe después, cuando no se sabe. Y enfermos que es, o sea, por ejemplo, una enferma de Parkinson. Cuando empezamos con dolores crónicos y es todo se incrementa, vamos, ¿hay alguna forma de parar? O sea, me refiero, cuando entras en una espiral de ese tipo de enfermedades que es neurológica, muscular, que lo tocas todo. Claro, es que en este tipo de pacientes, por ejemplo, el Parkinson, para mí o para la medicina china, es un síntoma. Ahí es donde estoy hablando, intentando, claro, no hablar de la perspectiva. De desaprender. Claro. De que la depresión no es depresión, es un síntoma de algo, una carencia, de algo, de un órgano. ¿Por qué? Porque algo me ha pasado, porque he tenido un impacto, puede ser emocional, puede ser estructural, puede ser, ¿sabes? El Parkinson o la diabetes sí es una enfermedad, pero no deja de ser un síntoma de una esfera. Se ha desencadenado por algo. Exacto. Tú puedes tener tu componente genético o tu tianqi, se llama en medicina china, puedes tener tu componente genético, pero ahí hay que buscar qué es lo que la ha desencadenado. ¿Vale? Si tú te pones a leer, por ejemplo, este libro de la enfermedad autoinmune, un libro muy bueno, sin hablar de la medicina china, habla de la medicina china. ¿Cómo se llama? La enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune. El médico habla de la perspectiva de la esfera integral y de que tú puedes tener una esclerosis múltiple. Yo también, porque la hemos heredado de nuestra mamá, papá, y a ti se te desarrolla y a mí. ¿Por qué? Ella habla de eso. Sí, es que es real. No es una cosa.
La perspectiva de la medicina ambiental es, si no esto, pues te tomo una pastilla. No, perdona, estamos hablando del síntoma. Te estoy dando la levodopa o te estoy dando el tal, porque estoy intentando tratar el síntoma. Eso se ha originado años atrás por algo. Algo lo ha despertado, por alguna manera. ¿Vale? Y no suele ser una cosa solo. Suele ser el fallo de una esfera que ha conllevado al fallo de otra esfera, que ha conllevado al fallo de otra esfera. ¿Vale? La pelota es más, o sea, ahí va tocando más cosas. Claro, pero ¿por qué es lo que tú hablabas tú antes? Porque si esa persona en un momento tuvo un proceso de estrés muy grande, antiguamente, ¿vale? Hablando porque para ti no me lo ponte por ahí. No se trataba, la gente no iba al psicólogo, la gente no se aguantaba, yo soy un tío duro y yo, porque o se ve al psicólogo y que dirán, y hay cosas que no se trataban. La gente no buscaba. Ese es el cambio de perspectiva. Ahora, la gente quiere saber, quiere prevenir. ¿Vale? La gente viene a veces a decir, yo quiero que me vean de otra manera. Quiero jubilarme y poderme ir de vacaciones, hacer senderismo, hacer hacer mis actividades de teatro. Quiero estar bien. Quiero cuidar a mis nietos. Quiero estar bien. Y quiero prevenir. ¿Vale? La prevención viene desde la inspección integral. Y volvemos a lo de antes. Vamos a ver dónde están todas las esferas. ¿Vale? Porque una de ellas ha fallado. A veces es la misma que da síntomas. A veces sí. Y a veces no. ¿Cómo lo sé? Porque yo me tiro una hora preguntando al paciente. Solo preguntando. Sin tratar. Y no emocional, los años anteriores, a nivel estructural, desde cómo va al baño, desde cómo come, desde cómo son sus relaciones, desde... Y en base a eso, trazas plan. Y como cualquier medicina, pues a veces aciertas al 90%, al principio aciertas menos porque te falta experiencia, pero tú te vas pasando y... No, que es que yo la sensación es que de que nos están, de que en general se engaña a la gente, me refiero. Porque con el, es que ahora hay mucha moda, yo veo mucha moda de que te ponen la etiqueta. Es que eres autista, es que eres Parkinson, es que eres tal. Eso y con esto es como, ¡guau! Ya estamos. Es mucho más fácil. Es más fácil de integrar. Porque mucha gente cuando viene a mi consulta y le digo, tienes que cambiar la alimentación, tienes que venirte 15 sesiones aprox. La acupuntura, aprox. No lo sé. Igual tu sistema a veces te sorprende. Hay gente mayor, igual con 3 sesiones está bien. Ya te madre mía. Gente de 90 años, ¿qué ha pasado? Yo nunca lo hubiera dicho. Es decir, aprox, no lo sé. Desde la acupuntura tienes que cambiar la tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que... No a todo el mundo le gusta escuchar eso. No, es que no quiero. Claro, y entonces es más fácil echar la culpa que es que yo tengo esto, ¿no? Como que me ha tocado, como que le toca a la mujer. Sí, No, es decir, es que a mí me ha tocado esto, yo no puedo hacer nada con esto, ¿no? A mí me dan la pastillita y yo me tengo que curar, ¿vale? Si tenemos esta percepción, vamos a tener una patología crónica. Si tenemos esta percepción y a nivel de lo que tú decías del fallo del sistema, no todos los médicos ya van cambiando un poquito más. Digo, verdad que yo antes colaboraba con muy pocos, ahora colaboro con muchos, porque ya han abierto un poco, se han dado cuenta de que eso existe, de que la esfera del tratamiento disciplinar es necesario. ¿Vale? Estamos tratando un síntoma. Y el paciente está más tranquilo cuando le dicen, tú tienes esto. ¿Pero qué tengo? Tengo esta pastillita. Sí, pero también para Y el paciente se va. más cómodo para Tengo hacer. esta pastillita. Claro, claro. Es más fácil, yo estudio psicología también. Entonces, es mucho más fácil entrar en un grupo, en un paquete. Es que yo estoy en este paquete. Tú ya te vas en un paquete. ¿Vale? Pero imagínate que te dicen, ¿Cómo comes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo ¿Cómo haces caca? tiene que ver con eso que te ha pasado? Eso no gusta. No. Eso no gusta. Que te digan que tú has tenido que ver en tu enfermedad, no gusta. No. No, porque te ponen en conflicto. Pero eso no es la realidad. La realidad es que somos esferas.
Y que si tú has tenido una depresión y no te la has curado, te va a dar síntomas en otro sitio. Y que si tú has tenido una patología de rodilla y no te la has curado, te va a dar síntomas en otro sitio. Y Es que la prevención en la medicina occidental se practica poco. O en casa, uno vive en casa, claro. Sí, Esto es un poco la idea, ¿no? Estos son un poco las esferas, ¿vale? Y si tú has tenido un miedo repetido desde la infancia, que no te lo has tratado, que no te lo has curado, que no lo has solventado, no lo has hablado, no lo has verbalizado, no, como quieras, entonces terapia, a nivel de psicología, lo que sea, ¿vale? Por algo que te ha pasado, es muy probable que acabes teniendo una afectación renal. O de la zona renal, que puede ser lumbar. Lumbalgias crónicas. ¿La lumbalgia crónica es solo lumbalgia crónica? ¿O hay algo detrás de lumbalgia crónica? Eso es la pregunta que me ha ido. Espérate, porque esa pregunta te pregunto. ¿Vale? Es esa la idea, ¿vale? O es que tengo miedo mantenido, que me ha ido estar encogido, y entonces, porque si yo tengo miedo no voy a seguir trabajando. Y voy ganando así, ¿no? Esto es una persona con miedo. No, así como esto es bueno para la luna. No, pues mira, claro que tienen patologías crónicas. Hay veces que son los de la espalda porque tienen un accidente de tráfico. Sí, también. También. Pero no quiere decir que todo sea parte de la emocional parte, sino que hay que tener en cuenta, cuando yo tengo una patología de hígado, una paciente que tiene una enfermedad autoinmune crónica, una hepatitis crónica, está súper bien, mejor que su vida. Cuando yo lo recojo, tenía heces blandas, pálido, esquelético, como sin ganas de vivir, bueno, con problemas familiares. Hemos trabajado todos los ámbitos. Y si tienes que ir a terapia. Con problemas de ira. Soledad, el hígado es ira. El hígado, los problemas hepáticos se manifiestan con ira. Es la ira, la emoción del hígado. Que al final, a raíz de eso, también apareció un problema de con sus padres de pequeño. Cuando empiezas ya a escarbar ya. ¿Vale? Pero, claro, él tenía una restricción postal. Estaba protegiendo el hígado. Sí. El hígado que no se oxigenaba, porque este movimiento estaba perdido, hemos abierto a nivel muscular. Tendríamos que haberle dicho, yo le he enseñado ejercicios donde yo sé a nivel técnico muscular, para que abra barrera costal y cierre a nivel diafragmático, a nivel articular, para que se oxigene, para que circule la energía. Claro, porque si se trata a nivel emocional, pero a nivel estructural, esa misma esfera no se oxigena, no se mueve, tampoco funciona. Y ahí es donde hablamos. Pero eso es mucho más complejo de entender. Y por eso no uso. Y de trabajar, Y de abordar, y de abordar. Pero el que quiere, Sí, el que quiere. eso es lo que cada vez hay más gente, cada vez hay más gente. Yo esto cuando empiezo a hablar y empiezo a hacer esto casi hace 20 años, la gente miraba así. No, y teníamos una bella que venía más a Bruxelles. ¿Vale? Pero el que se curaba para siempre. Y entonces el vecino le decía, pues estabas muy mal antes. Y yo te digo, ahora, ¿dónde has ido? Con una forma de moverte, con no sé qué, ahora qué tal, un ánimo, no sé. ¿Dónde has ido? Sí. Y entonces, es que hablé con mi vecino y me dijo, voy a ver a Elena. ¿Y qué digo? Nada, voy a ver a Elena. Porque yo no sé si hacía falta dietéticas, si hacía falta ejercicios, si hacía falta. Porque hay gente que, por ejemplo, sí que come bien, la esfera dietética está bien, pero igual la esfera de movimiento no. Porque es una persona más pasiva, más tranquila, pero tiene que trabajar esa esfera también. Por ejemplo, en pacientes que os decía de hígado. Pues al menos tienes que hacer estos ejercicios que te movilizan en esta zona, que es la que tú tienes peor. No te falta trabajarlo. Es que yo no tengo tiempo para trabajar todo, no hace falta. Por la noche Para prevenir tienes que trabajar lo que más débil tienes. Todos al nacer tenemos unas carencias y unas zonas funcionan mejor y otras zonas funcionan peor, ¿vale? Entonces yo tengo que
intentar por lo menos suplir estas carencias, trabajar mis carencias. ¿Vale? Entonces, hemos hecho lo que quiere decir un tratamiento integral. Le di suplementación, ha hecho ejercicio, ha cambiado la dieta, fue al psicólogo. Tú le has escuchado y él se siente escuchado y se ve atendido. Totalmente. Y es otra persona. Pero es que yo conozco a la hija y la hija me dice, mira eso. Así que vamos. Y los valores enzimáticos. Su tiroiditis de Hashimoto supuestamente Enzimático. por el grano de electrónica se está regulando. Son mayores de 10 años. ¿Es eso? ¿Valores enzimáticos? Sí, el funcionamiento, en una analítica, el funcionamiento del hígado. Quiero decir, no es solo que me encuentre, porque se encuentre mejor, que yo lo encuentre mejor, es que luego las pruebas que tenemos siguen lo mismo. Luego, Es muy difícil aceptar esa responsabilidad. claro. Que todo está en contra, me refiero. Qué duro ese trabajo. Vale, entonces, me he querido parar un poco aquí porque este es el cambio de perspectiva. Este es el cambio de perspectiva. ¿Vale? Si yo tengo alguien con un problema renal, tengo que preguntarle por los miedos, tengo que preguntarle por el agua, tengo que preguntarle por la zona lumbar, tengo que preguntarle por su camino, por su zona, en la zona del camino del riñón, está en la parte interna de las piernas. Tengo que ver esa parte, tengo que explorarle la postura, porque la postura, una debilidad, por ejemplo, a nivel del camino del riñón, si no lo veo claro, podemos tener unas piernas en equilibrio. Porque este camino está claudicado, esto ya me está diciendo que hay una insuficiencia en esa esfera, por ejemplo, ¿vale? Pero tengo que verlo como un todo, o sea, tengo que analizar a la persona como un todo, no como una zona lumbar, no como una rodilla, porque si no, estoy haciendo un tratamiento para cronificar, porque estoy haciendo un tratamiento sintomático. Para poner un parche. Que si da la casualidad de que me da un golpe y ya está, pues igual el tratamiento sintomático funciona, que no es cada golpe estupendamente, claro. Porque si todo el resto está bien, ok, pero eso no es una patología crónica. Si se ha cronificado es porque no se ha ido al origen. Pero es que no podemos, puede haber algo genético, pero tenemos que intentar ir a centrarnos todo lo posible, todo lo que podamos, ¿vale? Entonces, viene el concepto del desequilibrio, la enfermedad. Es decir, si esas 5 partes del cuerpo están en equilibrio, lo que hablábamos de yo tengo 20 puntos de chi aquí, 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí, 20 aquí, está todo repartido, ok, estoy bien. Si esos 20 puntos de órgano, a su vez, están repartidos en yo manejo bien mi ira, yo tengo mi parte funcionamiento hepático, parte estructural muy bien, como bien, ¿vale? Todos esos mis 20 puntos están repartidos bien, yo no tendré ningún problema, ¿vale? Y a su vez, una parte de la esfera funcional, que hablamos aquí con el señor, nos tiene que ver con la ira, por ejemplo. Es decir, si yo no me he manejado bien mi ira, puedo bloquear el resto de órganos y viceversa. Y si no he manejado bien mi estructura, puede bloquear al resto, porque forman todos parte de una esfera. Por eso se llama esfera funcional. El hígado, me quieren enseñar, no es hígado. El hígado es la ira, también el recorrido de la parte interna, son otros músculos, ¿vale? La parte interna de las piernas, pero son otros músculos. ¿Vale? Cadenas internas, luego más internas, ¿vale? Esto ya me digamos más en profundidad, ¿vale? Son músculos diferentes, ¿vale? Se palparía a nivel muscular en el taller. Pues yo hablo, tumbate, exploro la musculatura, explorando la musculatura, pues justamente tiene contractura, pues de alguna manera, por bloqueo muscular, de estos músculos que a su vez son de la esfera del hígado, con lo cual me coincide, todo esto me ayuda a saber que este origen viene del hígado. O sea, yo cojo todos los aspectos y los pongo en el mismo saco. Y digo a los alumnos, si tiene en total 8 síntomas de una cosa y los de otra, pues lo más probable es que los 8 síntomas vengan de la patología original, que a su vez ha podido un poco salpicar a otra, ¿vale? Porque luego cada una de estas partes tiene una función,
El pulmón entra en la función defensiva, la piel, por ejemplo, el riñón entra en la función de la reserva de energía, por ejemplo, a nivel del hígado, ¿vale? Vienen las funciones del flujo de energía, de los bloqueos, de que todo esté a nivel energético bien repartido, ¿vale? O sea, cada esfera tiene una función en el cuerpo, de subida de energía, de bajada, de expansión, de retracción, cada esfera tiene un movimiento también, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Restaurar ese balance. A veces es bajar una parte, porque claro, estamos hablando de, pues vamos a poco los 100 puntos del sí, ¿vale? Hay 100 puntos, yo tengo la energía que tengo. Es decir, si uno ha subido 30 puntos porque el hígado está funcionando en exceso, ha bajado de posición. Porque mi energía es la que es, ¿vale? No se multiplica, mi energía es la que es. Por eso a veces, es que esto empezó así, pero ahora tengo esto y además esto, ¿no? Mucha gente que tiene mucho tiempo, una enfermedad, te dice, y es que además ahora se ha sumado esto otro, y luego, como va pasando el tiempo, se ha sumado otra cosa más, ¿no? Entonces, cuando hay mucha, te dice que tiene fibromialgia, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y yo no estoy diciendo que tú tengas una predisposición. La esfera funcional muscular es, por ejemplo, el bajo estómago. Probablemente tú hayas nacido con una debilidad del bajo estómago, una predisposición en lo que hablábamos, ¿vale? Pero si tú la has cuidado, hay familias en las que se hace un esto genético, un código genético, y uno tiene tres múltiples y el otro también tiene. Y uno la ha desarrollado y el otro no. Y tú los analizas y uno ha llevado una vida saludable, ha cuidado la musculatura, ha cuidado la dieta, se ha tratado cuando tiene un problema emocional, se ha mantenido su peso, lo que sea. Y el otro, todo lo contrario. El otro, nada más que salir, paso de no voy al médico. Ay, este que no se ha cuidado, no sé qué desarrollar. Vaya, casualidad. Te ha tocado. Es que te ha tocado. Sí, más fácil. Es la palabra del millón. Es más fácil. Es que decir, claro, es que yo he tenido mala suerte. No, entonces es que yo tenía mala suerte. O sea, sí, mi hermana también y no la desarrolló. Yo tenía mala suerte. Igual has comprado papelitas. Igual, ¿no? Esto en las complicidades hay que pensarlo, ¿vale? Para mí son un cúmulo, a veces, de malas decisiones sobre una base de predisposición, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? La observación y la palpación, que ya lo hemos dicho, observación de la postura, del ser, de la forma de hablar, de la forma de moverse, de todo, ¿vale? De la palpación, que hemos dicho, a nivel de los recorridos de esas esferas que hemos dicho, si sospecho de intestino grueso, pues palpar el intestino grueso, a veces alteración del intestino grueso, por ejemplo, también pueden haber nódulos en esta zona. A veces esta zona de intestino delgado es muy habitual con los irritables, gente que tiene subitos por aquí, que casualmente es hola, que lo que no da, que también tiene color irritable, y es casualidad, pues no. No, casualidad, es la esfera funcional. Este señor que os digo que tiene un fallo que el hígado, la vesícula biliar, la parte yin-yang de esa esfera que hemos dicho, ¿vale? Tiene nódulos en vesícula biliar. Y te dice, no, es un ganglio. No he hecho médico que es un Tiene nódulos en la vesícula biliar. Es casualidad. Y él me dice, nadie sabe decir por qué. Claro. Es un bulto de grasa que no es marino. La vesícula biliar es la parte yin y yang de esa esfera de madera. ¿Estamos? Si uno es muy fuerte, esto está más débil. Tiene claudicación en esta zona. Nódulos en esta zona. ¡Ay, qué casualidad, Casualidad, no. Y ahora que está mejor y tiene las mejores analíticas de su vida, ¿sabes lo que ha pasado? La han desaparecido. Que le han desaparecido. Yo te lo digo hoy porque lo he visto esta mañana. Claro, porque yo tengo muchos pacientes, pero se me vienen a la cabeza lo que se vienen según mis clases. Bueno, no me acuerdo de todos, ¿vale? Pero él me ha dicho hoy, fíjate, me encuentro súper bien y se me han ido los nudos. Digo, fíjate qué casualidad, Y las analíticas están mejor, fíjate qué casualidad, Vamos a ver, casualidad. No, lo que pasa es que es mucho más complejo hacer esa memoria. Porque igual necesitarías 1 hora y media para analizar y tratar. 1 hora y media siendo rápido. Siendo rápido. Es que ponle 2, pero al principio cuando te quieres saber, ya saber,
Con tu paciente, déjate 2 horas cuando empiezas. Sí. No, porque ando bien. Y cada vez lo harás más rápido, más rápido y más rápido. Porque al final las asociaciones estas, que tú veis, por ejemplo, que ya les resulta rápido. No, porque llevo muchos años. Las asociaciones aquí te vendrán más a la cabeza. Lo que se lleva es el diagnóstico, es súper complicado. Claro, pero es que lo más importante de cualquier tratamiento siempre digo que aplicar con todo el cariño es fácil. Lo difícil es diagnosticar. Porque si el diagnóstico está bien, el tratamiento más, menos, te va a costar 3 sesiones o 5, pero lo vas a hacer, lo vas a conseguir. Si el diagnóstico está bien. Y es rápido porque viene a lo que Tiene viene. menos destreza, porque a quién le hace falta Lina, falta que haya manual, ¿no? He concluido yo que la Que tengo que buscar 7 puntos. Claro, 7 si puntos yo y cada uno tengo que vincularlo tal. No tengo que mirar. claro, si yo llevo haciendo Twina 20 años, ya me sé las maniobras, y tú lo tienes que mirar, pues igual Pasa que ves. lo pongo en tus sesiones y tú en 10, pero tú también lo vas a hacer. Porque estás incidiendo sobre el origen. O lo más cercano al origen, ¿vale? Es que, oye, que me han estimado, ¿vale? Pues no podemos, ¿eh? Pero nos intentamos acercar lo máximo posible. O utilizar mecanismos de compensación, ¿eh? Si tengo un hígado muy malo, pues tengo que pensar en que la vesícula también le puede ayudar, ¿eh? Porque está en la misma esfera. O un tratamiento de sumoción de la ira puede hacer que su hígado esté más relajadito. Si ya está tocado, no lo vamos a devolver otra vez a que esté como estaba cuando tenía letas. Pero si tocamos y regulamos todo lo demás de esa esfera, el hígado está más tranquilo. Sus amigos de la esfera lo ayudan. Las emociones, los platos, la nutrición, todos los componentes del cuerpo, la liberación de tóxicos, le ayudan. Entonces, el hígado, pues relaja. Pero si solo estamos intentando poner una pastilla para arreglar ese hígado y todos los demás está descompensado, esa pastilla se la va a tener que tomar siempre. Y lo entendemos, entonces estamos tratando el síntoma. Que en un momento hay que tratarlo, sí, porque si no te diría el médico, pues ahora se muere. Vale, sí. ¿Vale? Pero mientras yo estoy tratando en acupuntura o en fito o en tuina, también hacemos tratamiento en un primer momento y una parte del tratamiento que tú pones que es sintomático. Y otra parte que ya va tratando el origen. Porque el que trata el origen va más lento. Pero tú ya vas poniendo algo. Ya le vas diciendo al paciente que cambie la dieta. Ya le vas diciendo que haga ciertos ejercicios. Ya le vas diciendo. Y eso va trabajando la causa mientras tú estás trabajando el síntoma. Que es lo que además, claro, porque se está y que además y que no, y que la sociedad sabe, vale, me voy a venir pagado, me voy a quitar. Eso es. Sí. Y si tardan mucho en hacer efectos, Lo veremos. Sí, lo perdemos. ¿Vale? Entonces hay que tratar el síntoma, explicar la visión de la medicina, sí. Y que el paciente sea consciente de que él tiene que hacer cambios. Eso es lo más difícil. Pero cada vez la gente quiere más saber, quiere más prevenir. Claro, porque cada vez vivimos más. Y tú ves que tu padre se jubila y al día siguiente da un infarto y haces, me cago en la leche. Que me voy a jubilar y me va a dar un infarto. No quiero, no, estoy trabajando toda la vida, ¿sabes? Claro que quiero prevenir. Es que yo, lo mío, yo quiero mi jubilación y mis cosas en mi... ¿Sí o no? Hombre, o disfrutar el día a día, ¿sabes? Es que igual es que tienes que reducir el trabajo y disfrutar un poquito más, porque el trabajo también afecta a una esfera funcional, que es el patopáncreas, por ejemplo, y el estrés también, el riñón, patopáncreas y riñón. Y nos salen enfermedades autoinmunes o de fatiga extrema, ¿por qué? No tiene nada que ver que tú estés trabajando y tienes una calidad, ¿no? No son de nada que ver. Eso es que me falla el riñón. Porque es normal, me ha tocado a mí. Es que yo padezco de riñón. Una cosa de más. Pero quítamelo, pero no voy a seguir trabajando 18 años. Quítamelo. Hay gente que te dice, quítamelo que yo no quiero saber nada, ¿vale? Pero entonces, yo ya te lo he puesto en la mesa y tú no lo has querido ver, ¿vale? Pues sigue viniendo forever and ever toda tu vida. Pero que sepas que yo lo que te estoy haciendo es sintomático si tú no haces tus cositas en casa. Para prevenir. Sí, deberíamos decir, ¿vale? Un interrogatorio detallado, ya lo hemos dicho,
La evaluación del pulso y la lengua, porque es lo que decíamos, entonces no había resonancias, no había tags, no había radiografías, ¿vale? Se desarrolló la observación del pulso como diagnóstico de una representación de esas esferas, de esos órganos que estábamos diciendo, y de la lengua como también una representación de, a su vez, esas esferas, ¿vale? Por eso vemos diferentes lenguas, con una raya, con más blancas, con marcas dentales, sin marcas dentales, con la punta roja, sin la punta roja. Yo recuerdo y siempre lo cuento, mi primera clase de diagnóstico, que el profesor dijo, saca mucha lengua, éramos como 30, dijo, tú has tenido problemas emocionales, tú tienes problemas cardíacos. Y digo, bueno, problemas emocionales pueden tener cualquiera, ¿no? ¿Problemas cardíacos? ¿En serio? No, y todas las lenguas son ¿Tú iguales. tienes problemas hepáticos? ¿Qué haces? Pues no puede ser, ¿sabes? Claro, no te podía decir el que, porque para que el diagnóstico tal, pero un poco para demostrar, ¿no? Que fue una necesidad de yo, ¿no? De que no tenían otro tipo de pruebas, se desarrolló esas, y hoy en día que tenemos, podemos explicar todas. Porque siguen teniendo lengua. Y una Claro. pregunta, enfermedades tipo mentales, tipo Parkinson, hay esquizofrenia y todo eso, ¿eso qué es? Eso, claro, si te van fallando cosas, también te va fallando el cuerpo. Eso sigue siendo un síntoma, que nos ha preguntado, no te preguntaba de nivel superior, ¿eh? A ver, ¿cómo te explico? Claro, porque se va a sentir un viento, A ver, ¿cómo te explico? un viento calor. Te lo voy a explicar. No, Pues te digo, si no va a decir, ¿eso es un viento calor? una esquizofrenia, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, ¿vale? Una esquizofrenia, desde el punto de la medicina china, te diría que hay una afectación de la circulación en el cerebro. Entonces diríamos, ¿por qué hay una afectación de la circulación en el cerebro? Porque hay flema, que es una manera de decir en medicina china que no circula bien, no se eliminan bien los tóxicos y tal, ¿vale? ¿Y quién es el responsable de la flema en medicina china? El bazo estómago. Y el bazo estómago, entonces, ¿por qué ha generado esa flema? Nos iríamos a la parte dietética, nutricional. Esa persona tiene predisposición de esquizofrenia, eso que hablábamos antes. Claro, pues todos tenemos genética de alguna enfermedad. Todos, pero entonces, todos enseguida desarrollaríamos todo enseguida. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Las decisiones que tomamos en la vida. ¿Vale? Entonces, esa persona le ha fallado a ese nivel cerebral, esa flema. ¿Quién controla también esa flema? Parte de la páncreas que la ha generado, ¿vale? El páncreas es la musculatura, ¿vale? Es el movimiento. La flema quiere decir que esa persona no se ha movido lo suficiente, ¿vale? Y además puede ser que no haya comido bien, es decir, como una acumulación de tóxicos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Qué podría haber hecho esa persona? Por ejemplo, si hubiera hecho ejercicio, podría haber ingerido los tóxicos, pero los hubiera eliminado con ejercicio. ¿Me explico? O sea, todo ha llevado a que se acumule y se deposite a nivel cerebral, y a nivel cerebral tiene la gestión también del riñón, por lo cual también podría haber sido una parte de miedo, agua, ¿vale? Hay que hacer un diagnóstico desde el inicio para ver cuál es el fallo, ¿eh? Porque la humedad, la flema, la mala circulación en el cerebral puede venir el Yang se llama. Que si además, claro, estoy pensando que si además, Y ahora voy a leer si además medio medicado, el superior aquí en una clase de una hora que no sé cómo voy a hacer, que voy a acabar. sí, que eso te decía, que si además has estado medio medicado por tus antecedentes, o sea, le metes metes más tóxicos aparte. Claro, por eso hay veces que medicación para el esquizofrenia, vale, medicación para que eso funcione mejor, pero si está yendo a la base de que se ha generado eso, normalmente no, es un sintomático, ¿sabes? O un desactivador cerebral para que esa flema que hablaríamos en medicina china o esa ese déficit de circulación no se muestre, pero no lo sorprenda. Que no se muestre, muchas de las medicaciones de esquizofrenia son para luego al paciente. Claro, sí. Como la medicación de... Hace que no se muestre. Esto es como una infiltración de corticoide, te está curando, ¿no? O como los anticonceptivos para personas que de dolor. Y que a veces, que diría un médico, mis amigos médicos, que a veces el desactivar el dolor hace que entonces la persona lo mueva más,
y entonces al moverlo más se regenera. Pero no ha sido el corticoide que te ha devuelto, o sea, el que te ha regenerado el tejido, ha sido tu movimiento, que lo has movido a raíz de que, al no dolerte, has activado la zona. Pero lo curativo no ha sido... Hay veces que te puede arrancar o es muy sensible o lo que sea, que a veces has dicho, ostras, esto no arranca, igual con una invitación, una nos puede arrancar. En casos muy, muy, muy graves en que la persona no funciona y no puede. Y hay que mover y la persona no puede mover por el dolor, ¿vale? No, y hay que de todo y no arranca. Pues entonces ya vamos a nivel superior, ¿vale? Pues una infiltración, una. Y teniendo en cuenta el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con una es suficiente. Pero cuando vienen al revés, no es que me han infiltrado 4 veces, haces, pues vamos a ver qué nos encontramos aquí. Degeneración del tejido, ahora rehabilita todo ese tejido. A partir de 2 infiltraciones, el tejido ya se empieza a degenerar. Ya es un tejido de mala calidad, con mala oxigenación, con mala vascularización. Ahora va el fisio que te lo hagan bien, ¿sabes? O al acupuntor, o al pasar la pelota. Después de esto también, esto pasa. Hoy en día se intenta hacer al revés. Pero bueno. Vale, entramos también, esto es lo que hemos dicho, factores climáticos. Por esto muchas veces las artrosis de rodilla, por ejemplo, crónicas, te dicen, es que no me duele. ¿Vale? Esto es ¿no? Es casi nada. Yo no voy al pueblo, es seco y no me duele. ¿Vale? ¿Por qué? El factor climático también influencia. Es una esfera, lo que decíamos. En cada zona que hemos dicho antes de las 5 esferas, ¿no? Que podríamos dividir el cuerpo, hay los factores climáticos también, que afectan más a un órgano que a otro. Que muchas veces al asmático te dicen, vaya usted a vivir cerca, vaya. ¿Vale? Porque un poquito de humedad le viene bien al pulmón. ¿Sí? Vale, factores nutricionales, evidentemente ya lo hemos dicho, factores emocionales, ¿vale? Y falta de equilibrio físico en global o en la zona donde tenemos esa incidencia o la zona que se ha bloqueado para desbloquearlo. Todo tiene un efecto. ¿Vale? Los principales a nivel climático tendríamos el viento, el frío, la humedad, el calor. ¿Vale? Básico, supuesto aquí que lo pensáis luego en estudios, ¿vale? Efectivamente, y mucho desde la medicina occidental, que corroboran que efectivamente los factores climáticos tienen un efecto sobre las capacidades de la patología. Y que igual esa persona, con todo dolor en el alma, tienes que venir al pueblo. Porque igual a ti te está afectando mucho la humedad, o puedes trabajar esa humedad con el cambio dietético. Porque hay infusiones que secan. Hay comida que seca. Por ejemplo, el jengibre. Puesto en un guiso o puesto en o la pimienta, que aumenta la circulación. Ese aumento de la circulación hace que esa humedad, aunque esté en el ambiente, tú la proceses mejor. O el ejercicio también combate la humedad. Es decir, tú puedes hacer cambios. Y tus cambios son diferentes a los que tenga que hacer ella, porque tu cuerpo es diferente al que tiene ella. Es que a mi vecina le he visto que el ejercicio y con el ejercicio se puede bien, y a mí me está diciendo que cambie la alimentación. Claro, porque todo resulta ¿no? ¿Cómo lo soluciona? ¿No? Este es el pensamiento de la medicina occidental, es que cuando tú tienes artrosis tienes que tomar triptilizo, la hipoxia, pero pico, pero poco. Protocolos. Claro, protocolos. Y me hace mucha gracia los protocolos. No, hay protocolos. Tiene que haber especificidad de tratamiento. Siento. Oye, ¿qué dieta es la mejor? Ninguna. ¿Y todas? Claro. ¿Qué patología tienes? Y tengo la dieta. Igual tu vecina necesita crudos y tú no. Y a ti te quito los crudos. Y a la otra le pongo, le quito las proteínas. Y a la otra... No, me saqué quito la ensalada, ¿no? Que si como ensalada de gato, no. Claro, No. depende. Claro. Depende. No es ninguna dieta mejor que peor, sino hay que Personalidad. personalizar. Hay factores emocionales, alegría, tristeza, miedo, preocupación. Eso es un estudio que saqué el otro día que me gustó mucho. Un poco más de claro, que decía, claro, que me voy a contar yo en una hora y me va a decir, ¿vale? Este es un estudio muy chulo con termografía de infrarrojos
que cuando disponían de imágenes que simbolizaban miedo, disgusto, tranquilidad, tal, ¿no? Se les pedía a los pacientes que dijeran cuál es la primera zona que sentían movimiento o falta de movimiento, ¿no? Digamos, qué zona se les calentaba o se les activaba y qué zona no, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo miedo, pues seguir aquí, ¿no? O susto, perdón. Pues esto era, ¿no? El amor, cuando pienso en el amor es como que se me relaja todo. Y otro que cuando pienso en hijos o en mi pareja o lo que sea. Quiere decir que todos, con independencia de saber cada uno, dijeron lo mismo. ¿Sabes? Luego esto demuestra que las emociones cambian la circulación y esto corrobora la medicina china. Lo que pasa es que ellos no tenían estas pruebas. Ellos eran cero. Ostras, pues esta persona que ha sufrido mucho miedo toda su vida, pues tiene lumbalgia. Vamos a tratarlo, miedo, lumbalgia, tal. Vamos a ponerle este paciente. Porque era mucho más fácil de diagnosticar, pero luego funciona. Pero Esto puede ser que vaya dirigido a que, por ejemplo, la genética puede modificarse, puede mutar. Sabía que esta mujer ha venido a Pero me encanta que tenga una ruta esta profesión, ¿sabes? No, sí, sabes que tiene. Hay autores que dicen que sí. Hay autores que dicen que sí. No se sabe, ciertamente. No para todo el mundo. Pero hay autores que dicen que sí. Y tú puedes reactivar zonas o desactivar zonas de tu ADN. Sí. Disculpa, Moni, Pero la medicina tradicional china al cáncer. alcance, Sí, porque el cáncer va deteriorando todos los sistemas. claro. ¿Cómo la ve? Igual, va a buscar la raíz, el origen. Lo mismo, lo mismo. es como un fallo, claro, es un fallo. Es un fallo. De hecho, si tú intentamos pensar como en la medicina china, el cáncer se desarrolla en zonas que han estado o en excesivo exceso o en excesiva insuficiencia, o muy yang o muy yin. ¿Me explico? Y por eso el yang y el tal. Durante mucho tiempo. Entonces, eso un tejido no lo puede soportar, porque después de pasar un yin necesita un yang, y después de un yang necesita un yin, y después de hacer mucho esfuerzo necesito descansar, y después de descansar necesito moverme. Y, ¿me explico? Esto es la naturaleza. Si tú colapsas ese efecto de equilibrio, y volvemos a la búsqueda del equilibrio, si ese equilibrio lo bloquea todo el rato, un tejido falla. ¿Cuál? Muchas veces envejecemos peor que lo que decíamos antes, ¿no? Porque uno tiene un cáncer de tabú y este está expuesto al sol y los guantos y no tiene cáncer de piel. Y el otro, ¿qué pasa? ¿No? Pero es un fallo. Es un fallo de excesivo movimiento o una falta de movimiento, al final un bloqueo del equilibrio del tejido. ¿Por qué? Pues hoy en día estoy cansado, pero tengo que facturar porque me quiero comprar el iPhone, porque me quiero café. Uy, ejercicio, no me da tiempo porque tengo que facturar, pues entonces no comer nada, pues no me da tiempo a hacer ejercicio. Café, Comer mal. comer mal, no tengo tiempo, tengo que acabar el informe, cualquier cosa. Recojo un trozo de pan y queso que me he traído y pacientes que me dicen, no, muchas veces no me da tiempo a comer. Muchas veces. Y se me hacen las 7 y no he comido. Y tú pretendes encontrarte bien. Tú pretendes encontrarte bien. Y al servicio, por ejemplo. ¿En serio? Sí, ¿Tú quieres que eso no te afecte? Pero luego, ¿cómo se llama? El proceso metabólico necesita nutrientes y diferentes a lo largo del día. Si tú no le das un día, nada, meses, sin pasar.
depende de tu aguante, depende de tu energía pasada, de tu empate también. Claro, todo es acumulativo. Todo es acumulativo. Claro. En fin. ¿Vale? Emociones, ¿vale? A nivel nutricional tenemos sabores. ¿Por qué? El pulmón, yo me pongo picante y me despeja la glucosa. Esos sabores tienen relación con la nutrición de esa esfera. ¿Vale? Un poquito de ese sabor la tonifica, la regula y mucho la acaba atacando. ¿Vale? El hígado, un poquito de ácido, es bueno, lo depura. Mucho ácido lo estresa. ¿Vale? Pero si yo quiero tratar algo de insuficiencia, le meto un poquito de ese sabor. Esto es muy básico, ¿eh? Muy básico. ¿Vale? Y los colores, o sea, se tienen en cuenta muchas cosas a nivel de la alimentación, no solo el sabor. Pero bueno, un ejemplo fácil. El corazón pone amargo. Pensaba que todo lo amargo era más para el hígado. No, No, por ejemplo, como, no, el hígado es ácido. ¿sabes? Como la alcachofa, que es buena para el hígado, que no es amarga, pero tiene un... No, no es... No. Pero, es que claro, ¿ves? Oigo campanas, pero no sé dónde está el campanario, ¿vale? Es que sí y no. Porque claro, Bueno, tranquila, claro. no, sigue, porque sí, El corazón está... ¿Os acordáis que os he dicho que están todos interrelacionados? Vale. El hígado, te lo voy a intentar explicar, y también si lo has entendido o no. Sí. Y si no, porque es difícil. No, es muy difícil. El hígado es una reserva de sangre. Sí. Porque el corazón lleva la sangre. El corazón del corazón relaja el hígado. Entonces es importante, por eso, que si tomo amargos, me van a potenciar el corazón y el corazón está directamente relacionado con el hígado. Es que todo está... Pero claro, es que eso son preguntas. Sí, no, pero está claro. Claro, está ligado, sí, porque el hígado puede estar fallando por el corazón. Sí. Pero eso depende del diagnóstico. Esto, Mira, y depende de la formación que tenga de sangre, si la sangre que está formando es buena, la reserva. tú dirías que no van a tener su sentido, ¿verdad? O sea, ahora parece todo Yo me callo, estaba haciendo hacerlo mucho. ahora parece todo un Sí. masijo de cosas, pero luego cuando lo estudias como cualquier disciplina, va tomando todo sentido. Sí, por eso primero eso hoy te dicen, relax, luego, y luego a segundo ya va. Luego la gente en cuarto dice, sí, dice los libros, pero sí. Y en cuarto, pues se tiene un miedo. Ahora te va el círculo. Ahora lo entiendo. Hay gente que en cuarto dice, ahora lo entiendo. Sí. Hay cosas que se metan primero, hay cosas que, pero como cualquier disciplina. Entonces, por eso estaba explicando, están relacionados. ¿Vale? Y probablemente ese problema de hígado venga por el problema del corazón. Y la alcachofa no es buena para todo el mundo, para el hígado. ¿Para el hígado para qué? Para detoxificar. Claro, si estás haciendo un tratamiento sintomático. Ya, claro. ¿Ves cuando la gente de todo? Claro, tiene que detoxificar porque el hígado no va bien o porque se está tomando muchos tóxicos. Cuando te dicen algo, Estás pensando en medicina. Claro. Dieta detox. Claro, estás pensando. La dieta detox. Si te dicen, Estás pensando en la medicina. mano de negro, la alcachofa, o Y es bueno desintoxicar. el carbohidrato, Son formas diferentes, ¿vale? Porque el hígado, ¿vale? Tú me estás diciendo, voy a regular el hígado con la alcachofa, con el, ¿vale? Con el cardo mariano. Vamos a progresar. Cardo mariano. ¿Vale? carbohidrato. Sí, si vas a aumentar el funcionamiento de ese órgano, ¿vale? Pero el hígado siempre está dañado porque funciona como. O puede estar dañado porque a veces es demasiado. Y entonces, ¿en los dos casos pasa lo mismo? No. ¿Me explico? Sí. Estás explicando a mí. Sí. Y estás haciendo lo contrario. O sea, ya lo estás cargando. Por eso hay muchos médicos ahora que la gente se enfada y tal, porque dicen, ¿no se toma usted ninguna infusión, ningún suplemento, ningún...? Claro, porque muchas de la gente lee en una revista que tal... El cardo mariano de invierno. Claro, y como tú tengas una afección diferente,
tú estás presionando el hígado. Claro, te puedes No estás interpretando como síntoma de Claro, con hierbita, que dice todo, y no por pasa eso nada. hay gente Muy que bien, le pasa, seguimos. Hay gente que le da bien y hay gente que no. Yo creo que hablamos del cambio de rumbo. ¿Vale? ¿Vale? Relacionan el estrés y la falta de ejercicio con la predisposición al dolor crónico. ¿Vale? Claro, es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejercicio regula, ayuda a regular. Cuando yo me muevo en todos los sentidos, se mueve lo que está insuficiente y se libera lo que está en exceso. Porque estoy conectando con el movimiento y me estoy sintiendo mejor, y al sentirme mejor me hago más consciente de lo que me hace falta. Entonces pongo en marcha mis propios mecanismos de compensación. Por eso la falta de ejercicio genera prioridades, porque hace que lo insuficiente sea más insuficiente y lo que está trabajando de más siga trabajando de más. Si yo estoy así, me doy la espalda y sigo estando así y no cambio el movimiento, lo insuficiente se va a hacer más insuficiente. Pero si yo me levanto y me muevo, voy a decir, ¡ostras! ¿Qué tensión tengo aquí, no? Y estoy regulando. Y me llaman. Y voy a hacer así porque aquí es donde me noto que me tira más, ¿no? Te haces más consciente, intuitivamente, tú te estás autorregulando. ¿Vale? Hay un instinto también. El terapeuta te ayuda a hacerlo más fino, más rápido y lo mejor, a enseñarte mejor. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos la acupuntura, ya lo sabemos, para una inyección de agujas que son específicas, una liberación de analgésicos naturales. Hay una parte sintomática de la acupuntura. ¿Vale? Pero por eso nos sirven cursos de acupuntura a veces de un fin de semana o dos. Están enseñando acupuntura sintomática, es decir, para quitar el dolor en esa zona. Y yo tengo compañeros que me decían, Elena, es que a veces funciona y a veces no. ¿Por qué? A veces funciona y a veces no. Porque se les han enseñado, digo, ¿cómo has estudiado la acupuntura? No, un curso para odontólogos de 2 fines de semana. Sí. Les han enseñado 4 puntos y les han dicho, si duele la mandíbula, este punto, este punto, este punto. Si duele y radio el cuello, este punto, este punto, este punto. En base a lo poco que os lo he podido enseñar yo hoy, ¿creéis que eso está bien? No. ¿Te han enseñado diagnóstico chino? No. Entonces, ¿cómo lo vas a aplicar bien? ¿Cómo eliges los puntos? No donde le duele. ¿Eso sí? No, yo he visto en la cesárea, que era venir con su compañera, en la cesárea, digo, está haciendo como. Y por eso de ahí, En la cesárea he puesto los puntos porque digo, ¿para qué? Empecé a hacerle preguntar, se quedó cortado, digo, es que no está bien. pues de ahí muchas veces en que la gente diga, no funciona, Claro. en este sitio y no funcionaba. ¿Por qué? Porque la gente a veces estudia en sitios donde Ni peluquero no no es es tan todo rápida. rápido. Oye, mira, ¿queréis? Y no es así. No, así no es. No se puede. No, si tú estudias algo, estudialo bien. Sí, Yo siempre he intentado estudiar algo, intentar profundizar todo lo que he podido. Si lo hago bien, si no, no lo hago. no, es que Lo además, leo, pero no lo aplico. además la persona se puede equivocar, si no lo estudia bien, pues entonces va Claro, pero eso hace daño a la cultura, porque la gente dice, uy, no, Imagínate. no, perdona, ¿dónde has ido? ¿Quién te la aplica? Claro. Y cuando te dicen menganito, ¿qué formación tiene? Claro. ¿Y menganito dónde lo ha estudiado? ¿Dónde lo ha aplicado? ¿Qué? ¿Sabes? La peluquera, la masajista, me ha puesto aquí una semilla. No, pero la peluquera puede haber estudiado la formación en 4 años. La cuestión es, has estudiado toda la formación, tienes conocimiento suficiente. Sí, Porque cuando falla, la respuesta suele ser no. O sea, también sí, igual está. En todas. Ahora se te ocurría, ya que está empezando a tener ahora La ya acupuntura es eficaz. Hay multitud de estudios. Este es uno, por ejemplo, pero tenéis 1 millón en el informe de evidencia científica que os he comentado antes. Hay 1 millón de estudios. Metaanálisis, estudios de miles de personas que ratifican que la acupuntura funciona, sobre todo para el dolor crónico y para las patologías crónicas. Algunas más que otras. No voy a meter en todas porque no me da tiempo. ¿Vale? Activa los meridianos. Claro, va a activar los meridianos, pero también va a activar los órganos, pero también los meridianos es una manera de poder conectar con la esfera. Véase emocional, véase estructural, véase orgánica, véase de conectar con la esfera. De todo lo que simboliza esa área. El área de la madera, el hígado, la ira, la vejiga, O sea, conectar el la parte interior del con el cuerpo, a regular. Ayuda a regular esa área, a acceder de una manera externa a algo interno. Conectar lo exterior con lo interior.
Es difícil, ¿eh? Sí, pero por eso te digo que hay cosas que Cosas curiosas. Vaya, el efecto duradero a largo plazo hasta 12 meses, incluso hay estudios, que no lo he puesto, más que la medicación. Ostras, la medicación más que la medicación, qué raro. A mí lo que dice el informe de evidencia es que ya veo que hay un montón. ¿Vale? La acupuntura es un tratamiento útil en la fibromialgia. Yo tengo muchas pacientes con fibromialgia que cuando venían no podían ni sujetar el libro de texto de su hijo, me decían, es que es pequeñito, no lo pueden sujetar. Y cuando acaban el tratamiento pueden coger un cajón de naranja de leche. Y despejarlo, simplemente. Fibromialgia es una enfermedad, no es un fallo del sistema. Ahí lo dejo, ¿eh? No voy a ver más, no lo acabo de decir. Destacar un estudio de la línea que aplica la acupuntura y la compresión en gente mayor logra mejorar el dolor crónico. Cosas que pueden hacer ellos en casa, que les puedo enseñar que se la aguantan en casa. Con tratamiento preventivo, de casa, de domicilio. Y añadir la acupuntura al tratamiento sintomático reduce la frecuencia también de cefaleas, ¿vale? Cefaleas crónicas, pues mil, ¿no? Granas, cefaleas, incluso superior a la medicación farmacológica y con menos efecto adverso. Vale, qué poquitos. Hay veces que tengo dolores de cabeza tensionales y tengo unos puntos, yo no estoy aburriendo, pero a mí me relajo con los estiramientos. Intento no tomar medicación, Claro. intento pues eso, masajearme esos puntos. Lo que pasa, me pasa. sí, lo que pasa es que luego vuelve. Ya, claro. Porque entonces estás haciendo tratamiento sintomático. ¿Está mal? No, no está mal. Pero hay que ahondar un poquito más. Claro. Y ver de dónde origina eso. Porque es que igual te está doliendo aquí el problema. Exacto. Sí. Elena, a mí te una preguntilla de la fibromialgia, porque la tengo y no sé si lo vas a hablar ahora. Cuando tú, es que no, desde conocimiento, cuando una persona te dice, tengo fibromialgia, hay distintas fases, hay distintos, o sea, o te diagnostican fibromialgia global. O sea, tú cuando tú vas a, cuando se te presenta, cuando a ti se te presenta un paciente con fibromialgia, tengo fibromialgia. Yo no trato, o sea... Como me había dicho, pensaba que me había dicho que trataba con paciente de fibromialgia. Sí, pero yo no les hago diagnóstico de fibromialgia como se hace en medicina occidental. Ya lo sé, pero tú de medicina diagnosticado de fibromialgia. pero tú de medicina china haces interrogatorio normal. Claro. Entiendo de todo. O sea, Yo no me lo creo. Yo lo apunto. Sí, lo sé, pero que me refiero que Y hay tienes algún patrón. que les he tratado. Por eso luego, en especialidades de todo, como podéis ver, ¿creéis que a todos los pacientes de fibromialgia se les hace el mismo tratamiento? No, por eso te digo que ¿ves algún patrón que se repita mucho? No hay patrones que se repiten mucho. Eso que da cuerpo ideal. Hay un, Bueno, claro, lo sé, pero que me a refiero nivel fibromiálgico suele haber un fallo de la esfera vasopancreas. lo que te digo, que hay gente un poco así, tú vas un poquito por ahí. Vale, te quería preguntar. No, pero no siempre. Ya, pero Porque en un libro de especialidad de medicina china, para que os hagáis una idea, está epicondilitis por insuficiencia del intestino grueso, lo que decían falta. Epicondilitis por ataque de viento frío del codo, imagínate. Es que estoy en el y me pega y el aire acondicionado, a veces aquí, y te dices, y es que desde que me pega, es que me duele esa zona. Esto es un ataque de viento frío. Entonces hay fibromialgia, ¿vale? La sintomatología afecta a la esfera de vasopancreas. Y de hecho, hay veces que es la esfera de vasopancreas y hay veces que viene de otra esfera. ¿Vale? Y tú también, por eso tú tienes que hacer el diagnóstico. Y como has visto varios pacientes, ya has visto de facto que cada uno te cuenta una historia. ¿Vale? Eso es lo que os decía, el recorrido tendinomuscular, también con el recorrido energético, en este caso, por ejemplo, de vejiga, ¿vale? Como un ejemplo, ¿vale? Para que veamos, ¿no? Que simbolizan ciertos músculos, ¿vale? Vemos los meridianos, todos los recorridos que hay. Ahora hay que sabérselos, claro, si lo quieres aplicar bien. Tienes que sabérselo. Ostras, Elena, es que son 4 años, claro. Es que tienes que aprenderlo bien para hacerlo. Estamos en manos de... O sea, tratamos a personas, ¿vale? Con todo el cariño de las sillas, pero no es una silla, es una persona. ¿Vale? Las personas son complejas, hay que estudiar. Y luego está bonito cuando alguien viene y te dice, me has curado. O sea, yo he llorado por pacientes. De verdad, te juro. O sea, de verdad. Y no soy una persona muy diferente. No soy
Yo ahora sí que me me emociona, emociono. sí. Has llorado el día y te has centrado. Pero me emociona Y te has centrado, ¿no? El no saber ir Claro, Elena, te sigues formando, claro, porque, claro, a veces Eso. fallo, ¿no? Y digo, ¿por qué no? Y entonces sigo leyendo, no sé qué, y la medicina no acaba nunca, no acaba nunca, ¿vale? La estimulación de unos 400 puntos, ¿vale? Repartidos, ¿vale? En función de esos caminos, ¿vale? Multitud de análisis y metaanálisis, ¿vale? De miles y miles de personas, ¿vale? Dicen que la acupuntura ratifica muy eficaz en el manejo del dolor, incluso frente a las medicaciones y indicaciones. Lo que hace otro día, ¿vale? La electroacupuntura también la tenemos si queremos potenciar ese efecto, ¿vale? Podemos meter corriente que acelera o desacelera esos caminos, ¿vale? Tenemos muchas formas, ¿vale? De atacar, ¿vale? A nivel de dolor crónico también tenemos para dolor pélvico crónico, para neuralgia postherpética, neuralgia antigémina, prostática, es decir, cosas orgánicas, crónicas, cosas de la piel, cosas estructurales a nivel crónico. No funciona para todo, pero funciona para mucho. Mucho, aunque ya es bastante. La acupuntura auricular también. Hoy he tenido una paciente que tuvo un shock porque se cayó en la montaña, se rompió y el peroné, casi se mata, porque se cayó casi se mata. Y desde eso, bueno, está operada y no estoy bien, ¿verdad? Pero no duerme. No duerme. Se despierta a las 3 horas y ya no puede dormir. Estrés traumático, ¿vale? Va al médico, se le dice que no duerme y que le da pastilla para el pan. No voy a decir nombres. Ella que es paciente mía de antes de otras cosas, lo que digo que te viene aquí para otras cosas, para todo, me dice, mira, que no, porque luego me cansaré, y le he dicho, espérate, vamos a poner el ritmo. 3 veces al día, tanto, estos puntos, 20 personas, nada, tal. Hoy le pregunto, ¿qué tal? Y yo le meto dice, no sé, pero tengo algo que os enseño más fácil. Dice, esto no sé si es que me lo he elegido yo, porque creo, no lo sé, pero yo no me acuerdo. He dicho, bueno, cuando ir apretándote, si se te caen bien, es de los cambios, por otro sitio y te sigues estimulando hasta que tú misma, esto que hace, fomentar la autorregulación, porque nosotros tenemos una autorregulación, pero a veces la perdemos, pues eso, yendo a contra la natura tomando café, o forzándonos a hacer según qué cosas, o trabajando o haciendo cosas que sabemos que no están bien, o metiendo tóxicos de como el rural, ¿vale? Que a veces puede ser curativo de cierta manera o no. ¿Vale? Entonces, gratifica que alivia a pacientes también con nivel digestivo, emocional, dolor y fatiga. Este es un libro muy chulo, si queréis ayuda energética, ¿vale? De Patricia Gay, de terapia energética, este lo podéis leer ya, que es un sencillito para cuando no sabéis nada de medicina china, porque lo explica como muy chulo, ¿vale? Explica las esferas, también leerlas en sencillito, tiene recetas para según qué órgano te ayuda a entender, ¿no? Este órgano se lesiona por insuficiencia, por exceso, por falta de sangre, por no, un poquito a nivel sencillo, ¿vale? Que si queréis un poco introducir y un puntito está muy bien, está asequible para empezar. ¿Vale? La fitoterapia pues un poco lo mismo, multitud de plantas o de sustancias, ¿no? Que nos pueden apoyar y que la idea de ellas es reactivar, no suplir. ¿Vale? No tienen la idea de suplir la función de ese órgano, como a veces vamos con la medicina occidental, siempre suplir, sino intentar reactivar, que ese órgano vuelva otra vez a funcionar para luego reactivar. ¿Vale? Siempre hay que intentar que el cuerpo reactive. ¿Vale? Esta es una de las que se han tenido más estudios a nivel de dolor crónico. ¿Vale? Técnicas también tenemos ventosas, tenemos moxa, tenemos masaje. O sea, hay un montón de formas, ¿vale? Que podemos poner con patitas, con agujas, que se reactivan entre ellas. Podemos ponerle fitoterapia, más aguja, más ejercicio, más dietética, más la moxa. Ese tenemos para reactivar. Depende de lo que la paciente pueda, ¿no? También espondilitis, osteoporosis, otras patologías crónicas. Mira todas las que sabes y más que no corto porque he dicho alguna hora, ya sabes. ¿Vale? Las ventanas eficaces para el dolor lumbar crónico es uno de los dolores crónicos más habituales y más expandidos, ¿vale?
solas o acompañadas de técnicas acupunturales o con seducción, dependiendo siempre del diagnóstico, siempre en el mismo sitio, no, pensar en clínica, no. Bien. Pondremos en la zona lumbar, si hay dolor lumbar, sí, pero probablemente en otros pondremos en la lumbar y en los codos, en la lumbar y en los pies, en la lumbar, dependiendo de ese diagnóstico que tengamos antes. ¿Vale? Utilizaremos también aceites combinados, la fito combinada con masaje también, lo tenemos dentro de la medicina china, ¿vale? Siendo más efectivo todavía, acupuntura mezclada con tuina, puedo hacer el masaje y luego poner las agujas, puedo combinarlo todo, luego enseñarle los ejercicios para que los hagan en su casa. A nivel de Qigong, lo que comentaba ella, súper básico, Qigong se desarrolla porque se dan cuenta de que ciertos deportes, según qué movimientos, activan esos caminos, que activan esas esferas, que entonces compensan el problema que tiene la persona. ¿Vale? Y a veces no tiene que hacer 14 ejercicios, sino 2 de esas esferas están 4 horas. No van a hacer 5.000 que dejar para ir. Estos 2. Tienes que saber dónde, ¿no? Si no, la gente lo que hace es hacer de todo, a ver si acierto con algo. ¿Vale? Ahí está el terapeuta. Bueno, el Tai Chi es diferente porque es un movimiento ya, digamos, de movimiento, como una meditación de movimiento, pero en el Qigong, que también es meditativo cuando se realiza con conciencia, hay unos ejercicios, según lo que me dijeron, y es verdad que son aplicados ciertos ejercicios de Qigong, está relacionado este ejercicio, este movimiento con el hígado. El otro con el otro con pulmón. Entonces, para volver a energetizar este órgano, digamos. Claro, entonces para estimularlo y a veces para drenarlo. Nos decía, un fallo hepático puede venir por insuficiencia de movimiento o de función hepática, o como lo quieras llamar, o por exceso de movimiento. El recircular o dirigir ese movimiento que va a aumentar la circulación en esa zona va a ayudar a compensar como esa insuficiencia o ese exceso. Por eso el ejercicio, movilizar, siempre va a ser mejor que no movilizar. Sí, dicen que restablece esos ejercicios el movimiento energético natural. Claro, pero eso tiene mucho más, de eso tiene mucho más frecuencia, ¿vale? Sí, No, además tenemos un exceso en ese órgano. El ejercicio no puede ser hecho igual que si lo tenemos en insuficiencia. O sea, Por eso hacemos ejercicio para riñón, pero lo que hemos hablado antes. claro, pero para que queremos tonificarlo, queremos que funcione más, queremos que se relaje, el ejercicio será un poco diferente. Todos circulan, pero no lo haremos. sí, por eso me gusta mucho a mí el Tai Chi, porque ahí ya es un movimiento y ya fluye la energía y es tan suave que no, ahí no puedes afectar ningún órgano, al contrario. Bueno, No sé, es un tratamiento muy suave, el efecto también es muy suave. Sí, pero me refiero, no digo que es Con un mantenimiento, sí, Es un ejercicio que no sean terapéuticos. ayudar Es a como mantener, decir, bueno, ya que estoy bien, es como ¿qué hago? Pues un ejercicio Sí, que te movilice. La terapéutico. Todo para que nada se descompense. Sí, ahora que ya estás bien. Sí. Sí, entonces, claro, no es mejor ni peor, es diferente, es para una fase diferente, para una fase de Pero no es terapéutico. no es tan terapéutico como el chico, a mí no me va. Y es que es muchísimo, no sé. El examen era eso, era una serie de ejercicios, de movimientos, que según el movimiento que hagas, según estos caminos está bien y según lo que activa, te va a favorecer el movimiento del corazón o el movimiento de la esfera. Es como lo que haces en el Tai Chi con la energía, ¿no? No, por ejemplo, es como estábamos diciendo, si yo pincho aquí, que es zona de intestino grueso, voy a tener efecto también en un estreñimiento, no solo en esta zona, porque voy a activar toda esa esfera y a su vez el movimiento aquí. Entonces, si yo hago este movimiento, imaginaros, yo estoy activando esta musculatura, Es una también canalización. trabajando el intestino Es grueso. una canalización Energética. energética. Entonces, digamos que el Qigong, Canaliza. a través de la canalización, también incluso del sonido
de la frecuencia del También hay sonido. con sonidos, es Claro. lo hecho. La frecuencia del sonido también hay, Sí. bueno, está- En lugar el tema de las de frecuencias de los una hora sonidos que lo haga. afectan a los tejidos, las horas, Sí, sí, sí. el tipo de movimiento, lo que decíamos, sé que está ligado, y hago así, ¿vale? Esto me va a oxigenar el hígado si está bloqueado. Si lo O el tengo aquí, vaso. bloqueo. O el vaso. Lo va a movilizar, ¿vale? Lo invento, yo no soy experta en ese tema, No, pero ¿vale? sí, sí, sí. Pero lo que intenta es regular esos órganos. Esas esferas. Se hace Tiene su parte muscular, su parte orgánica, su parte emocional, su parte. se utiliza, pues eso, si tengo una dolencia, ¿no? Aquí, Bueno, una vez. No, si yo tengo ataques de ira que no sé controlar, yo he visto que la esfera funcional del hígado está afectada y el hígado está aquí, Pues hay unos aparte de la ira, de que te veis el psicólogo, pincharte aquí, no sé qué, pues te diré, que moviliza esta zona. Sí, porque estamos y ejerciciando. abriendo aquí porque el camino del hígado está en la prueba interna de la pierna, ¿vale? Hay muchas formas de Muchas formas. Dicen los Y científicos hay muchas secuencias, ¿vale? No hay una solo. no, Es creo que hay dicen los chinos que aquí es como unas, ¿no? Una de las 12 conocidas, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Reverencia pastoral, el tigre que salta sobre la presa, para un poco visualizar a la gente como el tigre que va a saltar y que, para Y me la canalizar, ¿no? canalizar. Tiene estos. una pregunta que quería hacer. El yin, que es una secuencia de 12 movimientos derivada del Qigong, el movimiento terapéutico, que en este estudio a nivel de dolor de cuello crónico establecieron que era efectivo. Eso te iba a preguntar. ¿Es esto el Yin Jin Chin lo que practican en la medicina tradicional china los médicos que tienen ya un conocimiento? Esta secuencia. Pero que es que yo viví en México hace muchos años y vino una doctora china que incluso no sabía ni hablar el castellano y tenía que ser traducida. No me quedé mucho tiempo porque fue un fin de semana en el cual explicaba que el Qigong, no dio clase de Qigong, sino le explicó cómo funcionaba y tal. Y nos comentó que aplicaban en ciertos hospitales un Qigong en el cual, por ejemplo, el médico llegaba a manejar la energía para curar, por ejemplo, un dolor de espalda y podía llegar hasta mover la persona. Bueno, esto no es Es, Yo esto he estado en hospitales en China y esto no lo he visto. Eso nos comentó que podía llegar, por ejemplo, a alguien que tenía como si fuera un envío de energía. Sí, como si fuera un reiki o algo de eso. Pero fuerte. Pero eso eso de momento no hay estudios. Nosotros, el catedrático, Que haya un terapeuta que lo haga o que lo haya podido desarrollar, no lo sé. Eso, Pero dentro de lo que es la No. medicina no está. nosotros el catedrático, No digo que no funcione, digo que de momento no. sí, Mira, por si acaso tenías. yo no lo he visto hacer en ninguna de los servicios, he hecho rotatorios en hospitales en China, yo eso no lo he visto hacer en ningún. Vale. Que hayan algunos que lo hagan, pues no te lo digo, puede ser. Que tengan esa capacidad ciertos médicos Puede de ser, poder pero eso no. controlar la energía. A ver, si que en el Tuina, por ejemplo, cuando haces Tuina y tú vas a tocar al paciente, en todos los libros de Tuina te dicen que tú tienes que estar regulado a nivel un poco energético, es decir, si tú estás insuficiente o estás muy cansado, estás muy fatigado, tú vas tú cuando tocas a alguien, hay una trasvase, ¿no? De energía, de calor, de movimiento, de conexión, o sea, entonces tú tienes que estar lo mejor posible para poder tratar a otra persona, ¿no? Que partimos de ahí, ¿no? Entonces, puede ser, claro, sí, va un poco en la misma línea. No sé. Que hayan médicos chinos que lo puedan hacer, pues no te digo, yo no lo he visto. Pero Es sí que conozco me- estudios, sí. pero Desde entonces no lo escuché más hablar de eso, pero. y nosotros en el seminario tampoco. Ya, no, sí, es que ¿vale? ¿Vale? Entonces, integramos en hospitales también en medicina china, ponía esto, porque en China cuando fui, tienes una rama de medicina occidental y otra de medicina china.
Y tú cuando llegas, por ejemplo, al hospital y te dicen, ¿usted qué quiere ser tratado? ¿Medicina occidental, medicina china, le da igual, no sé qué? Y hay gente que dice ambas, o la que ¿no? Entonces te pones con un médico que sabe de ambas y te puede dar solo de medicina, o sea, tratamiento solo con medicina china o con ambas, lo que tú quieras. O recomendarte, mira, yo haría esto y además lo apoyaría con medicina china. O sea, no se anulan, sino se intentan compensar para hacer el menor daño posible en el cuerpo y la mejoría más rápida en la persona. Parece muy chulo. ¿Vale? Técnica de comprobada que ya lo hemos comentado, una seguridad de los tratamientos, sí lo aplicamos bien. Ay, que con una aguja puedes preparar un pulmón, claro, sí, si la aplicas mal, todo, puede ser el pastel, claro, una infusión con 4 dosis más de la que toca también puedes hacer daño, ¿no? No, a ver, ¿vale? Pero bien aplicado, y no es- ¿vale? Entonces, queremos una colaboración interdisciplinar, queremos planes individualizados, esto es un poco la medicina china, individual, y a una abordaje integral del dolor, no negarnos a una cosa, sino, oye, hablo con tu médico, hablamos, mira, voy a hacer esto, vale, vamos a hacerlo, vale. Colaboración. Sería ideal que estuviera en, mira, ves, esto es otra, la sección del brocado de Chikun, ¿vale? Los 8 movimientos del brocado, ¿vale? Es otros movimientos, ¿vale? Para una cosa en concreto. Claro, Para para explicar a nivel terapéutico, hay muchos a nivel de todo el Chikun, ¿vale? ¿Vale? Entonces, queremos un enfoque integrativo, ¿vale? Y una atención holística, o sea, cambiamos la visualización y el enfoque de la patología, ¿vale? No como el síntoma, sino con la visualización del defecto o los defectos que puedan dañar esa persona. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Según llevas hasta aquí, pues me he extendido un poquito, pero claro, sí, es muy difícil. En una hora, cuando uno, bueno, ya sabe, ya cansar un poquito, pero no. ¿Alguna pregunta? Bueno, es muchas preguntas. Bueno, O sea, quería compartirte, yo soy de Venezuela, yo vengo de la escuela de medicina, de la escuela de medicina en Chile, y una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es que allá los pacientes tenían un día a la semana donde le daban chikun. Yo practico Claro. chikun. O claro, sea, para mí el chikun es como tomar agua, claro, claro. todos los días. Entonces, eso era muy interesante Claro. porque los pacientes... Yo en China cuando estuve, antes de, bueno, me decían un poco que iban a hacer ese día, Sí, sí. y antes de empezar, de ir a las plantas, a ver los pacientes, todo eso, Eso no se puede hacíamos todo Qigong. ¿Para qué? Con la idea de regularnos a nosotros mismos. para trabajar. Esto es un poco como el psicología, cuando dice, te tienes que autotratar y revisar y tal para poder ser lo más objetivo posible, que nunca no se puede, ¿no? Pero ante el paciente, ¿no? Entonces, regularte tú lo máximo posible para que luego tú seas lo más objetivo posible a la hora de palpar, de medir, de serenar, todas las partes, ¿no? Estructural, emocional, ¿no? Unos para relajar, otros para... Entonces, claro que sí. Si puedes practicarlo todos los días, es lo ideal, ¿no? La autorregulación, la meditación, como cada uno se autorregule, ¿no? Pero es importante. ¿Y qué tal? ¿Os esperabais? Sí. No, muy interesante este enfoque. Yo para vivir de cero, la verdad es que ¿He leído algo? ¿Es que si habéis entendido algo, Sí, yo voy a alinear con mi pensamiento. 100%. Y tú ya te ibas un poco por ahí, ¿no? Ya llevo años sufriendo de que no encontraba eso de... Yo me puse a estudiar medicina de todo el mundo. Ay, ¿por qué viste medicina china? No, yo digo, pues, Ya, digo, pues porque yo quería curar. Curar. Sí. Que el paciente no vuelva. Sí. Y no, se está estudiando de momento, no, sí, pero no, sí, pero no. a mí me parece como un fraude. Me falta cosas. Yo iba a decir que si yo práctica y a veces me sorprende. Claro, me llegué a sentir lo estoy haciendo bien, o las cosas las estoy aplicando bien, algo no estoy haciendo. se iban contentos, pero Y puede cuando ser me más. sale, que caí un poco por ahí, un poco buscando el dolor, la acupuntura, uy, la acupuntura y la acupuntura que se va a y la medicina china, ay, esto tiene que haber un detalle, esto, digo, ostras, eso es cambiar toda la película, ¿no?
Y empecé a leer un poquito y dije, "Pues, me cuadra mucho más con cosas que yo ya veía en clínica, ¿no? A veces es mucho más fácil verlo cuando tú ya tienes paciente y tú ya ves que ciertas patologías a veces van juntas. Pero claro, desde fuera, pues, te observas, pero no casualidad, o es que han tenido los pacientes porque son así, que son Pero el universo me atraigo a lo claro, mejor. que era la casualidad que, yo qué sé, que la ansiedad tiene problemas de hombros. Ya. A otro que viene con problemas, ya te preguntas un poco. Área del corazón, cerradito, o sea, casualidad. Pues no un corazón, es un poco ansiedad, ¿no? Es un poco esta La zona. respiración. La respiración, claro, entonces decías, Y hasta esto más me cuadra, tiene mucho más sentido y me coincidía en los pacientes que yo había visto. Y me permitía tratar de una manera más global, que también me daba la impresión de que digo, si este paciente estoy tratando de hombro y sigue teniendo esta ansiedad, es que no se va a curar y eso se va a convertir en una tendinitis crónica de hombro. Y yo creo que esta persona, aparte de que haya que tratarle el tendino muscular, el ejercicio, lo que sea, tiene que tratarse también la ansiedad, ¿verdad? Y se iba contento, pero pero mira, y volvían. Estaba contento y vuelven. Claro, Estaba contento de... por ejemplo, eso es un ejemplo. Entonces decías, claro, si esta persona se vuelve otra vez porque no gestiona bien sus emociones, va a volver a la ansiedad y va a volver a dar pregunta y vuelta otra vez a empezar. ¿Y dónde- Decía, que hay algo que no. ¿Y dónde está la clínica? ¿No? Es la clínica, la clínica. Bueno, la clínica se llama Clínica Mediensis, tenemos 3. Y, bueno, puedes buscar en internet. Sí. Tienen 2 de ellas. Porque por llevarte a mi hija, porque yo en un... Aquí tenéis clínica. Sí, aquí yo la he llevado a cultura, pero por algo más. Pero sí, sí, intento abordar un poquito más. Bueno, pues, todo lo podemos. Todo lo podemos. ¿Qué me dicen? Y también el porcentaje y el pedo, todo lo que sea. Todo lo que sea. Vale, Todo lo que vale. sea, todo. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Alsina y soy la directora del Centro de Soporte. Quiero agradecer la asistencia, tanto los que estáis aquí presenciales en la escuela como los que estáis en casa conectados online. La Escuela Superior de Medicina Tradicional China lleva formando profesionales desde 1989. Somos centro asociado a una universidad española, un Atlántico. Somos los únicos en España y en el sector que llevamos doble titulación. Puede acceder cualquiera, no solo perfil universitario. Tenemos más de 60 profesores en plantilla. Cada profesor es especialista en su materia, con lo que durante los 4 años de estudio veréis en cada asignatura especialistas tanto de forma online como de forma presencial. Tenemos instalaciones propias en Barcelona, Madrid y Valencia. Y tenemos delegaciones en Sevilla y en Tenerife. También formamos de forma internacional. Nuestros estudios están estructurados para conciliar la vida familiar con la laboral y los estudios. Nuestros alumnos tienen una opción de realizar un stage en China o Cuba a partir de tercer curso. Nuestros alumnos realizan, al finalizar los estudios, el acto de graduación, que bien merecido está después de 4 años de estudio. Durante los 4 años de estudio, también la escuela ofrece más a más unos talleres o seminarios gratuitos para vuestra formación, sin coste alguno. Al finalizar los estudios, tenéis la opción de realizar formación continua y posgrados. Y ahora voy a pasar a explicar cómo están estructurados nuestros estudios y cómo es el funcionamiento a la hora del día a día de lo que vais a dar, cómo vais a realizarlo. Nosotros iniciamos curso en septiembre y en marzo. Formamos tanto en semipresencial como en online. Todo lo que es la parte teórica se realiza a través de una plataforma, que es la plataforma Moodle, donde el alumno el día a día va realizando todo lo que es la parte del estudio, presentando una serie de pruebas de evaluación continua, pruebas de síntesis, trabajos guiados. Dentro de esta plataforma, mientras está en su casa y le surge alguna duda, tiene un foro interactivo, donde el profesor le va a resolver todas esas dudas.
Disponemos también de material multimedia, repositorios didácticos, biblioteca virtual y el alumno viene aquí a realizar la parte práctica de las asignaturas. Esta parte práctica se puede realizar de diferente forma. Se puede realizar o bien un sábado al mes, una semana de forma intensiva o bien combinar ambas modalidades. Para los alumnos que vienen que son internacionales, pueden realizar cada 2 años 2 semanas intensivas de seminarios presenciales prácticos. La duración de nuestros estudios está estructurada en 4 años. A partir de tercer curso, nuestros alumnos realizan 300 horas de práctica clínica. El primer año está estructurado en la base de la medicina tradicional china, su diagnóstico y su diferenciación de síndromes. Es súper importante el primer curso, ya que nosotros le damos mucha importancia al diagnóstico y a la diferenciación de síndromes. Importante porque luego a la hora de realizar un tratamiento, si no haces un buen diagnóstico con una buena diferenciación de síndromes, sí que el paciente mejorará, pero no será el diagnóstico exacto. Segundo curso lo tenemos estructurado con técnicas acupunturales. Empezamos, nos enseñamos a hacer moxibustión, ventosas, aguja caliente, a cómo punturar, qué tipos de agujas se utilizan. Empezamos la siguiente asignatura con meridianos y puntos acupunturales. Vemos todos los meridianos y los puntos de acupuntura y pasamos a lo que son los tratamientos en acupuntura, en medicina interna y especialidades. Con lo que a partir de la asignatura de meridianos y puntos 2 ya se empiezan a hacer tratamientos en acupuntura incorporando el diagnóstico y la diferenciación de síndromes de primero. Tercer curso está estructurado con materia médica. Vemos todas las plantas de fitoterapia china, cómo actúan por separado cada una y cómo actúan en conjunto dentro de la prescripción. Damos tuina, que es el masaje terapéutico chino, que está basado en una serie de manipulaciones y los recorridos de los meridianos y los puntos de acupuntura. Y empezamos al final de tercer año con el tratamiento integrado. Incorporamos traumatología. Cogemos esas herramientas que hemos visto en primero, segundo y al principio de tercero y lo incorporamos en los tratamientos. Cuarto curso, continuamos con las especialidades. Damos dietética en medicina china, damos medicina interna, ginecología, pediatría, dermatología, oftalmología y cogemos todas las herramientas que hemos aprendido en los primeros 3 años y las utilizamos en los tratamientos integrados. Como siempre digo, no vas a tratar igual a un niño que a una persona con una patología de traumatología. Nuestros alumnos también, durante estos 4 años, deben realizar 300 horas de práctica clínica. A más, nosotros, para reforzar todos estos conocimientos, ofrecemos una serie de talleres y seminarios gratuitos, sin coste alguno para nuestros alumnos. Y una vez explicado esto, si hay alguien que tiene alguna duda más concreta, pasamos a resolverla.